Pues, amados hermanos, estamos el día de hoy continuando con esta serie de temas que hemos estado dando en relación a el Señor Jesucristo y a sus diferentes facetas. La palabra de Dios nos habla en relación al Señor Jesucristo, no solamente como hombre, sino que como Dios eterno, como el Padre Celestial, como el Creador de todas las cosas, y eso lo podemos ver precisamente en la palabra de Dios, en el libro de Juan. Y también me hacen favor, hermanos, de guardar silencio. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, a mí me llama la atención que veamos esto en esta hora. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en relación a Jesucristo? Dice que Él estaba en el principio, pero Dios no tiene principio. El principio es el principio nuestro, porque Él no tiene principio. Amén. Entonces dice acá que existía el Verbo, y el Verbo existía con Dios, y el Verbo era Dios, y Él estaba desde el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Entonces, si pudiéramos verlo de esta manera, todas las cosas que nosotros vemos fueron hechas de algo que no existía, dice Hebreos, pero Dios las creó a través de la luz. Entonces, la luz, dice un poco más abajo en el versículo 4, que es la vida de los hombres. Dice, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, cuando vemos acá, vemos a un Cristo eterno, ¿verdad? Vemos a un Cristo en la eternidad que empezó a formar todas las cosas, a hacerlas de lo que no existía. Dios es el único que puede hacer cosas de la nada. Todos nosotros necesitamos materias primas, necesitamos algo para transformarlo en algo. Solamente Dios es el único que puede hacer las cosas porque Él es Dios. Amén. Entonces vamos a ir hoy a una de las facetas del Señor Jesucristo. Como vimos, ya vimos al Señor Jesucristo pues como profeta, ya vimos al Señor Jesucristo como rey, ya vimos al Señor como sacerdote, y ahora nos toca ver al Señor Jesucristo como el apóstol. A mí me llama la atención esto, amados hermanos, porque vamos a ir a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Dice así en el versículo 4 o en el 3. Si todavía nuestro evangelio, es decir, la palabra del Señor, el mensaje del Señor, las nuevas del Señor, está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque, bueno, hasta ahí dejémoslo. Sigamos podemos seguir un poquito más, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Aleluya. Entonces, como podemos ver, la palabra de Dios dice que el
príncipe de este mundo, es decir, el Señor reprenda al diablo, ¿verdad?, ha oscurecido los ojos de los que se pierden para que no les resplandezca la luz de Cristo. Entonces, en la oscuridad de los que se pierden, hermanos, no hay luz. Amén. No hay luz, y si no hay luz, no hay vida en ellos. Entonces, aquí podemos ver la unidad que existe, o la unión perfecta que existe entre la luz y la vida. Y Dios hizo que esa luz iluminara en nosotros, porque dijo Dios que de las tinieblas resplandezca la luz. Entonces, esa luz es la que brilla en nosotros, esa luz es la que está presente en nosotros. Y es la luz que Cristo ha traído para que nosotros abramos nuestros ojos a esta dimensión espiritual y vayamos entendiendo y vayamos comprendiendo las cosas que Dios tiene para nosotros. Así que vayamos directamente a la palabra, y dice Lucas 4:16. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado. Esta palabra, me ha enviado, quiere decir, si lo fuéramos a ver al griego, el enviado es un apóstolos, es alguien que ha sido mandado con una función. Entonces acá vemos que el Padre ungió con el Espíritu Santo al Señor Jesucristo y lo envió. Entonces, ¿para qué envió el Padre a Jesucristo? Dice acá: para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Y cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces, ¿será que Cristo solamente era el hijo de José o era el enviado del Padre? Era el enviado del Padre. Según como podemos ver acá, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Entonces, ese es el mensaje que el Señor nos envía a través del profeta Isaías. El profeta Isaías dijo en Isaías 61, ¿verdad?, esta porción: Él fue ungido, y nosotros lo sabemos que el Señor Jesucristo, dice la palabra, que empezó su ministerio terrenal cuando Juan estaba bautizando en el Jordán. Entonces el Señor Jesucristo descendió al Jordán para ser bautizado también. Y Juan le dice: pero yo no soy digno ni desatar la correa de tu calzado, cuanto más bautizarte. ¿Por qué no me bautizas tú a mí? Entonces el Señor le dice: no, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para que se cumpla toda justicia, es decir, para cumplir con todo lo que fue dicho de mí. Entonces viene el Señor Jesucristo, desciende a las aguas. Cuando sale de las aguas se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo sobre él.
Entonces él como se había despojado de su gloria, se había quitado su manto de gloria y era un hombre similar a nosotros. Entonces desciende sobre él el Espíritu Santo y lo llena de la presencia de Dios y dice el Padre: he aquí mi Hijo amado en quien yo me complazco. Entonces, cuando el Señor sale de las aguas del Jordán, sale habilitado, porque cuando desciende el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, nosotros somos habilitados para hacer la obra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y esto es importante, amados, que nosotros lo entendamos, que no podemos hacer nada en nuestras fuerzas humanas, no podemos hacer nada con nuestros propios pensamientos, sino es con la voluntad del Señor y por la habilitación del Espíritu Santo. Entonces dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Esto es lo primero que dice el Señor, porque me ha ungido, ha derramado su aceite sobre mí, ha derramado su gloria, y ya lo hemos visto anteriormente, que hay distintas clases pues de personas que tenían que ser ungidas. Entonces al Señor Jesucristo lo ungen como rey, como profeta y como sacerdote. Entonces, en su función sacerdotal, él se divide en distintas funciones, y una función es la función apostólica, es la función de el enviado, es la función de el apóstolos. Entonces dice que la pregunta de esto sería: ¿quién envió a Jesucristo? El Padre. Muy bien, porque aquí lo dice, ¿verdad? Me ha enviado para proclamar, y esto es lo que el Señor hace con nosotros: proclama libertad a los que estábamos cautivos. Esto es lo primero. Todos nosotros debemos de saber que estábamos cautivos en las manos del enemigo. Todos nosotros primeramente le pertenecíamos a Dios, pero el enemigo nos había tomado, había usurpado la autoridad de Dios debido al pecado de Adán. Todos nosotros nos hicimos mercadería y paramos en las manos de Satanás. Y entonces él viene para proclamar libertad a los cautivos y también la recuperación de la vista a los ciegos. Y por eso es que la palabra de Dios nos habla de que el Señor sanó a varios ciegos, pero dentro de esos había un ciego que era un ciego de nacimiento, y el Señor lo sana, ¿verdad? Y eso nos muestra a nosotros que también nosotros necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. El pecado fue el que oscureció, como lo leímos en 2 Corintios capítulo 4. El enemigo había sido el que había oscurecido nuestra visión. Entonces nosotros no podíamos entender. Tal vez veíamos con nuestros ojos naturales. ¿A cuántos de nosotros se nos habló de Jesucristo, hermano? A mí me hablaron de Jesucristo desde que era un niño, pero no lo entendí. Para mí la Biblia era una historia. Para mí la Biblia era una historia que le contaban a uno, y a nosotros nos lo contaban como una historieta. Pues esto fue lo que sucedió, y había una mujer que se llamaba María que tuvo un niño, y etcétera. Todo eso. Pero eso era algo exterior. Pero cuando el Señor viene y lo primero que hace es abrir nuestros ojos espirituales, entonces nosotros entendemos quién es el Señor. Entendemos que Él es nuestro Salvador. Y entonces dice, Él fue enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y hermano, nosotros tenemos que entender que nosotros estábamos oprimidos por el enemigo, pero no nos dábamos cuenta, porque habíamos crecido en esclavitud.
Y eso sucede, póngase usted en países donde hay un régimen totalitario, digamos, hablemos de un país como Corea del Norte o como Cuba. Digamos, en el año 62 empezó a gobernar en Cuba Fidel Castro. Entonces los primeros, los que pudieron salir de Cuba en aquel momento, se fueron de ahí. ¿Por qué? Porque se sentían oprimidos por un régimen. Escaparon, se fugaron los que pudieron, ¿verdad? Vaya. Pero los que se quedaron ahí tuvieron que padecer un proceso de esclavitud, ¿verdad? Ellos tuvieron que pasar por adaptarse a un proceso de esclavitud. Es como que el día de hoy, pónganse ustedes, que a nosotros nos metieran presos. Dios no lo quiera, ¿va? Pero qué shock es para una persona perder su libertad. Uno que está acostumbrado a decir, bueno, tengo que ir a hacer mis mandados, tengo que salir al banco, tengo que ir a hacer tal cosa, y no poderlo hacer es un shock, hermanos. Y eso era lo primero que sucedió, ¿verdad?, con aquellas personas que fueron esclavizadas por el pecado, es decir, desde el día de Adán. Bueno, entonces esa fue la primera generación. Pero después de 20 años los que nacieron ya no sabían la diferencia, y para ellos ya era normal ser un esclavo del gobierno, vivir en un gobierno totalitario. Ya no era problema para ellos, porque ellos se habían acostumbrado, ya no veían diferencia porque nunca habían experimentado otra cosa. Entonces lo mismo sucedió con nosotros cuando el Señor vino a nuestras vidas. Vino y nos abrió los ojos, y entonces nos dimos cuenta que éramos prisioneros, que habíamos estado toda nuestra vida oprimidos, como dice la Biblia, por el pecado y por el temor a la muerte. Porque nosotros temíamos morir. Hasta el día de hoy es obvio que en nuestro corazón, aunque el Señor ya ha venido a nuestra vida, siempre hay cierto temor en nosotros a la muerte. Pero ya no es un temor a morir, porque sabemos que si nosotros morimos, con Él viviremos. Entonces ya nuestro espíritu sabe hacia dónde vamos. Lo que no nos gusta, digámoslo de esa manera, es dejar este cuerpo. Pero aquellos que no tenían o que no tienen esperanza, ellos tienen temor porque no saben a dónde van a ir a parar. ¿Usted sabe a dónde va a ir, hermano? Gloria a Dios. Entonces, si nosotros sabemos a dónde vamos, no podemos tener temor. Pero fíjese lo que dice aquí. Dice, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Entonces acá nos está hablando de un tiempo de jubileo, un tiempo de perdón de deudas. Entonces nosotros teníamos deudas para con Dios, y viene el Señor y dice, ahorita se está proclamando para ustedes un nuevo tiempo, se está proclamando para ustedes un año de libertad. Y cuando hablo de un año, no estoy hablando de un año cronológico, sino que estoy hablando de un año profético. Es un año en el que Dios está diciendo, este es tu tiempo. Este es tu tiempo para reconocer que yo soy el único que te puede dar vida, soy el único que te puede dar paz. Entonces dice acá que cerrando el libro lo devolvió
al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Entonces, yo quiero que veamos esto por un instante, hermano. Yo quiero que veamos cómo el Señor, como el enviado, como un apóstol del Padre. Jesucristo es el apóstol del Padre. Entonces, ¿cuál era la herramienta que el Señor Jesucristo usaba para transmitir el mensaje? ¿Cuál era la herramienta? Aquí lo dice. Dice: y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Entonces, el llamado apostólico del Señor Jesucristo se manifiesta en su palabra, se manifiesta en la doctrina, se manifiesta en el mensaje que él traía. Nunca había habido un hombre que trajera un mensaje tan revolucionario como el mensaje de Cristo. Nunca había habido otro hombre que trajera un mensaje que produjera vida en aquellas personas que lo estaban recibiendo. Por eso él se convierte en el apóstol del Padre. Apóstol viene de la palabra 6:49, si usted está notando, que es apostelo, y esto a la vez viene de estas otras palabras que quiere decir poner aparte. Entonces, eso le dijeron también al profeta Jeremías. ¿Se acuerda usted cuando le dice el Señor: Jeremías, antes que fueses formado en el vientre de tu madre, yo ya te conocía y yo te aparté para mí? Entonces dice, al Señor lo pusieron aparte, lo enviaron propiamente en una misión. Entonces el Señor Jesucristo estaba sentado en su gloria, él gobernaba en su trono, pero fue enviado por el Padre. Entonces él fue enviado en una misión. ¿Y cuál era la misión de Cristo? ¿A qué vino Cristo a la tierra, hermano? A salvarnos. Muy bien. Ese es el punto principal del ministerio de Cristo como un apóstol. Él vino a presentarnos a nosotros el plan de salvación, pero el que lo vivió primero fue Él. Él nos dio el ejemplo de cómo nosotros podemos acceder a la salvación. Entonces, fíjese usted que un apóstol es un enviado, alguien que viene a hacer una misión, literal o figurativamente. Quiere decir devolver, enviar, mandar, meter o poner. Amén. Entonces, fíjese lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 10 y versículo 12. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Entonces, aquí la palabra es, una vez más, la palabra apóstolos. ¿Cómo van a creer si no hay un enviado? Entonces, amados hermanos, la unción de Cristo sobre nosotros es una unción apostólica. Porque así como el Padre envía a su Hijo, también el Hijo nos escogió a nosotros para ser enviados. Gloria a Dios. Entonces, fíjese usted, ¿cómo pues, dice, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo va a creer un chino
¿Cómo va a creer un musulmán? ¿Cómo va a creer un hombre que está metido en una montaña que nunca ha escuchado el nombre del Señor? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, una vez más, volvemos a ver acá cuál es el llamado del Señor Jesucristo. Y el llamado del Señor Jesucristo a ser apóstol lo hace a través de la predicación de la palabra. Entonces, el trabajo de un apóstol como el Señor Jesucristo es predicar la palabra. Literalmente, hermano, ese es el trabajo que tiene que hacer, como le digo, toda la iglesia. Porque la iglesia tiene que ser una iglesia apostólica. Para empezar, no le podemos quitar nosotros al ministerio del Señor Jesucristo el llamado apostólico. Aunque muchos no creen en el ministerio apostólico. Muchos dicen, no, los apóstoles fueron 12 y tienen razón. A eso se les llama los apóstoles del Cordero. Esos eran los apóstoles del Cordero o apóstoles de Jesucristo. Amén. Pero no solamente hay apóstoles del Cordero, porque también hay apóstoles del Padre. ¿Y quién es el apóstol del Padre? Cristo. Cristo, porque el Padre fue el que envió a Cristo. Entonces, el Padre tiene a su apóstol, el Hijo tiene a sus apóstoles y el Espíritu Santo también tiene apóstoles. Entonces, nosotros fuimos llamados a convertirnos en apóstoles del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que presentar el mismo mensaje. El mismo mensaje. Y tiene que venir a nosotros entonces la revelación. Como dice aquí, mire lo que dice. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Entonces, amados, no hay excusa para nosotros. No hay cómo fingir ignorancia de algo que es tan manifiesto, como dice la palabra de Dios anteriormente en el libro de Romanos, capítulo 1 y 2, que nadie puede negar que Dios existe. Hermano, ¿cómo podemos negar que Dios existe? Si toda la creación, todo lo que nosotros podemos ver, mire estas flores, hermano, el diseño. ¿Será que el diseño de estas flores se pudo hacer espontáneamente? ¿Será que alguien pudo crear el cuerpo humano de un estallido? No, hermano. Tuvo que haber una mente creadora. Tuvo que haber un creador de todo. Y entonces dice, por toda la tierra ha salido su voz. Aleluya. Entonces, hermano, mire qué precioso esto, porque aquí dice que por toda la tierra ha salido la voz de Dios. ¿Y quién es la voz de Dios? ¿Quién es la voz de Dios, hermano? Cristo. Cristo es la voz de Dios, porque Él es la palabra, Él es el verbo. Entonces dice aquí, mire, ciertamente que sí,
por toda la tierra ha salido Cristo, porque Él es la voz. Frank Sinatra decía que era la voz, hermano, pero no lo era. Cristo es la voz del Padre. Cristo es el que habla. El Padre, hermano, envía a Cristo como su apóstol. Entonces dice, por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Entonces, ¿habrá un lugar donde Cristo no ha llegado? No. Sigamos. Isaías 52:6 dice, por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, heme aquí. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Todos vamos a conocer el nombre de Dios. ¿Se acuerda usted a Moisés? ¿Se acuerda usted que a Moisés le pregunta a Dios, ¿y quién? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Porque yo voy a irle a decir a mi pueblo que el Dios soy, es el que me mandó. Entonces el Señor dice, diles que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Me ha enviado o te ha enviado. Muy bien. Y entonces Moisés se va con eso. Pero a nosotros se nos da una revelación mayor. Porque el ángel le dijo a la mujer, y tendrás un hijo y le llamarás Jesús porque será el Salvador. Jesús quiere decir Salvador. Y entonces dice, por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre y así que aquel día comprenderán que yo soy el que dice, heme aquí. Entonces Cristo dijo, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad de la vida. Entonces acá vemos que ya hay una revelación mayor. Cristo preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos dijeron Jeremías, otros Juan el Bautista, otros uno de los profetas. Y entonces Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Entonces Pedro se levanta y le dice, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces viene el Señor y le dice a Pedro, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto no lo pudiste haber oído en la universidad. Esto no lo pudiste haber oído cuando sacaste tu doctorado. No. Esto te lo reveló Dios, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta piedra y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Pero estaba hablando en relación a la revelación de Cristo, porque Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo es el principio de todo lo que existe. Entonces dice, por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, heme aquí. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, quiero que veamos por un instante cómo es que Isaías dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Mientras que leímos en Romanos lo que dice aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde dice? Aquí está. Cuán hermosos son los pies de los, ¿verdad? Aquí es singular o plural. Plural, muy bien.
Y en Isaías dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. ¿Plural o singular? Singular. Entonces, aquí se está refiriendo, obviamente, a uno que tenía que venir a traer un mensaje. ¿Quién es ese que traía el mensaje? Cristo. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Ese es el mensaje de Cristo. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que declarar el día de hoy. Nuestro Dios reina. Nuestro Dios reina. Nuestro Dios reina primeramente en nuestro corazón. Nuestro Dios, amados hermanos, miren, el Señor Jesucristo vino a reinar primeramente en nuestros corazones. ¿De qué sirve que el Señor gobierne en una nación si cada uno de los miembros de esa nación andan por otro lado? Pero ¿qué tal que Dios reine en nuestro corazón? ¿Cómo será tener un rey en nuestro corazón, hermano? ¿En qué consistirá tener un rey en nuestro corazón? Yo quiero ir para allá, pero el rey dice, te quedas aquí. ¿Qué hago? ¿Hago mi voluntad o hago la voluntad del rey? Hermano, ¿qué pasa? Ahora ya no, porque ya los reyes son prácticamente figuras decorativas, ¿no? Pero en tiempos pasados, cuando un rey decía algo, hermano, y que el que no lo hacía, ¿qué le pasaba? Si lo castigaban, se lo dejaban vivir. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Una voz. Tus centinelas alzan la voz, a una gritan de júbilo porque verán con sus propios ojos cuando el Señor restaure a Sión. Prorrumpid a una en gritos de júbilo lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Entonces, una de las funciones del Señor era consolar. Isaías lo dice. Isaías 40, consolad, consolad a mi pueblo. El ministerio del apóstol es un ministerio de consolación, no es un ministerio de condenación. El ministerio apostólico del Señor Jesucristo trae el consuelo a su pueblo. El ministerio apostólico del Señor Jesucristo lo que hace es consolar. Por eso es que Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar al otro consolador, al otro paracletos, esa es la palabra, al otro paracletos, consolador, paracletos. ¿Qué quiere decir paracletos? Quiere decir el que está a la par nuestra, el que está de pie a mi lado. Eso quiere decir. Hermano, mire, cuando uno está pasando por una situación difícil, tal vez póngase en un juzgado, tal vez lo están juzgando a uno. Y uno no sabe, hermano, todo el lenguaje legal. Tal vez le están diciendo a usted, y usted dice, saber si esto se come o qué. Y entonces ahí es importante tener un abogado. Porque el abogado sabe de qué se trata, pues. El abogado conoce la jerga legal.
Entonces, hermano, mire, cuando uno está solo en el banquillo de los acusados y ya va a empezar tal vez el juicio, y usted dice, ¿y ahora mi abogado dónde está? Pero cuando ve que entra el abogado, hermano, dice, ya, aquí ya la hice, pues. Aquí está mi abogado, el que me debe de defender. Entonces usted se siente en paz, porque ya hay alguien que está a la par suya. Y a eso vino el Señor, a ponerse a la par nuestra. Él se pone al lado nuestro para consolarnos, para ministrarnos, para darnos esa paz que nosotros necesitamos, para saber que no estamos solos. Amén. Entonces dice, prorrumpida una en gritos de júbilo, lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de toda la nación, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Entonces, una pregunta. Dice acá la palabra que Dios desnudó su brazo, que Dios se arremangó su manga de gloria para mostrar su brazo. ¿Y a quién mostró? ¿A quién mostró el Padre? ¿A quién exhibió el Padre? A todas las potestades. ¿A quién exhibió el Padre y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco? Eso no solo se lo estaba diciendo a los hombres, eso no solamente se lo estaba diciendo a las mujeres, eso se lo estaba diciendo a las potestades. Él estaba diciendo, mi Hijo es la salvación, mi Hijo ha sido enviado a ustedes para manifestar mi gloria. El Señor ha desnudado su santo brazo y a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado que nosotros tenemos? Nosotros tenemos un llamado. Y el llamado apostólico de nosotros es mostrar a Cristo. Y a través de eso, dar la salvación. Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Entonces, el trabajo de un apóstol es glorificar al Padre. Una de las funciones, hermano, no es echarse incienso a sí mismo. Hay ministros, hermano, que se echan la gloria a sí mismos. Entonces, el ministerio de un apóstol se convierte en más importante que Dios. Pero acá no dice eso. Mire, dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Entonces esto es importante, porque el Padre glorificó al Hijo. Es decir, el Padre dio de su gloria a su Hijo. Y esto nos enseña, hermano, la responsabilidad de un verdadero apóstol. Le voy a hacer una pregunta. ¿Será que Pablo tuvo gloria? ¿Qué dice usted? Yo digo que sí. Nos dijo Pablo, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Hace 13 años, creo que dice, 14 años, fue llevado al tercer cielo. Fue llevado al tercer cielo, fue llevado al paraíso y se le mostraron palabras inefables que no pueden ser dadas a los hombres.
Y entonces dice, pero debido a la grandeza de las revelaciones, debido a que la grandeza de estas revelaciones son tan extraordinarias, para que no me enalteciera, Dios me dio un aguijón. Pregunto, entonces el Padre da gloria a sus siervos, sí, pero no comparte su gloria con nadie. Entonces aquí ese es el equilibrio. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Entonces, el trabajo de Cristo como el apóstol del Padre era glorificarlo a Él. ¿Y cómo fue que Cristo glorificó a su Padre? ¿Cómo? Mire, dice Filipenses: haya en vosotros, ¿verdad?, este mismo sentir que hubo en Jesucristo. Siendo Dios, no tuvo su gloria como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre. Y se hizo, ¿qué? Obediente. Obediente. Entonces Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Muy bien. Entonces, ¿cómo glorificó Cristo al Padre? ¿A través de qué? De la obediencia. Entonces, el trabajo de un apóstol es obedecer y enseñar al pueblo a obedecer. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Entonces, miren lo que hace el apóstol. El apóstol tiene una autoridad delegada. Cristo, el apóstol, tiene una autoridad delegada de Dios. Aquí se le da a Cristo una potestad. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna. Entonces ese es el trabajo de Cristo el apóstol: dar vida eterna a la humanidad. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esa es la vida eterna. ¿Cómo será, hermano, la vida eterna? No la podemos entender nosotros, porque nosotros nacimos en un sistema temporal. Nosotros vivimos en un mundo que es temporal. Todas las cosas, hermanos, son perecederas. Todo. Dígame usted algo que no se marchita, algo que no se pudre, algo que no se acaba. No hay nada. Hasta las piedras se acaban. Hermano, ¿usted cree que las piedras no se acaban? Sí. Si no, toda la arena que está en el mar, antes eran piedras. Entonces no hay nada. No hay nada en esta tierra que permanece para siempre. Pero esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ese es el trabajo de nosotros entonces: dar a conocer al único Dios verdadero. El trabajo apostólico es enseñar quién es el Dios verdadero: a ti, el único Dios, y a Jesucristo,
a quien has enviado una vez más apóstolos. Entonces el Padre es el que envía. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra, y ahora glorifícame tú. Entonces, mire lo que hizo el Señor. El Señor cumplió el mandato que le fue dado. Ese es el trabajo que nosotros venimos a hacer a esta tierra, es cumplir el mandato. ¿Pero qué mandato? Hay un mandato en tu ADN. Hay un mandato en tu corazón dentro de ti que Dios te dio. Cada uno de nosotros tiene una historia escrita en nuestro corazón que fue escrita desde antes que existiéramos. Dice que el Señor, dice el Salmo, que Él escribió en nuestro libro nuestros días antes que estos existieran. Entonces tenemos que volver en el Espíritu a estudiar ese libro y saber para qué Dios nos escogió. Estamos en este mundo, hermano, no solo para comer y dormir, sino que Dios nos escogió con un llamado especial. Entonces tenemos que cumplir con nuestra obra. Si alguien vino para constituirse en un pastor y no lo hace, ¿qué va a hacer de él cuando le pidan cuentas? Va a sacar el Señor el libro y lo va a abrir. Esta es la página de Pedro Legrand. Aquí decía que tenías que ser pastor. ¿Y por qué no lo hiciste? No, es que fíjese que en aquel día yo sí quería. Yo sí quería hacerlo. Tenía todas las ganas, pero vino el COVID. Y entonces yo ya no pude trabajar en lo que se me había dicho. Es que, mire usted, a mí me enseñaron que lo que tenía que hacer yo era ganar billete. Pero aquí decía que tenías que ser evangelista. Sí, pero es que mira, Dios, hice una linda empresa. Sí, pero yo no te mandé a ser empresario. Yo te mandé a ser pastor. Y entonces se cierra el libro y a cada uno se le va a pagar de conformidad con sus obras. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, hermano, y conocer cuál es el llamado que Dios nos ha dado, porque si estamos perdiendo el tiempo, hermano, nosotros mismos vamos a llorar, porque dice el dicho popular que el tiempo hasta los santos lo lloran. Entonces nosotros tenemos un tiempo de vida y más vale, mire, hermano, que nosotros le entremos con todo cuando todavía podemos, porque va a llegar el día en que ya no vamos a poder. Va a llegar el día en que ya nuestras piernas no nos van a aguantar. Va a llegar el día, hermano, en que ya no se puede. Yo lo he visto. Yo lo he visto, hermano, con los ministros que me han cubierto. Tal vez hombres con gran conocimiento, con sabiduría, con inteligencia de parte de Dios. Pero no duran para siempre. Un hombre no dura para siempre, hermano. Póngase, yo le puedo decir, le puedo contar del apóstol que a mí me cubría, el doctor Ríos. Un hombre experto en la palabra, hermano.
experto. Pero llegó el día en que se fue. Llegó el día en que ya no estuvo más. Llegó el día en que él ya no pudo. Él era médico y también era locutor. Hizo todo lo que pudo hacer, pero un día el Señor le dijo: ya no más, ya no vas a curar más gente con la medicina, sino que ahora los vas a curar en el espíritu. ¿Se imagina que él hubiera dicho: no, es que la verdad que aquí estoy mejor en mi consultorio, está bonito, viene la gente todos los días a buscarme, viene, me pagas el billete y ya estuvo? ¿Y él se hubiera quedado ahí? No. Pero él, hermano, en su tiempo predicó hasta el cansancio. Predicaba de día y de noche. Tuve yo la experiencia de salir con él a algunos lugares, hermano. Y el hombre era incansable. Tal vez nos acostábamos la noche anterior y ya en la madrugada, después de haber estudiado los mensajes, de haber oído todo lo que él decía, y al día siguiente a las 5 de la mañana ya estaba despierto. Y estaba sentadito ahí con su Biblia, esperando que llegara alguien para que le preguntara algo. Entonces, amados, nosotros tenemos un tiempo. Tenemos un tiempo en nuestra vida y lo tenemos que aprovechar. Nos tenemos que preparar para lo que viene y cumplir con nuestra misión. Así que por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, hermanos. ¿No? ¿Ah? Vaya. Esperemos que la próxima semana haya preguntas. Si hay alguna pregunta que quede ahí en su corazón, escríbala y la platicamos la semana entrante. ¿Le parece? Amén. Oremos entonces. Padre bendito, Dios de misericordia, en esta hora te damos gracias, Señor.